Me da mucho gusto poder presentarles mi último libro titulado La invasión de los ángeles caídos. Este libro es una narración maravillosa acerca del mundo espiritual. Hemos estado escuchando a través de los medios de comunicación como el canal de Discovery Channel, National Geographic, que los paleontólogos, los arqueólogos, científicos, etcétera, etcétera, están tratando de descubrir la razón por la cual las pirámides de Giza en Egipto, las ruinas de Machu Picchu en Perú, las famosas piedras de Stonehenge en Inglaterra, etcétera, etcétera, que fueron los extraterrestres. Y toda esta investigación pseudocientífica ha llegado a esa conclusión, que extraterrestres visitaron la Tierra y dejaron su huella en todas estas construcciones que es imposible que los seres humanos las hayan podido construir o edificar. En este libro yo trato de correr las cortinas y poder demostrarle al público que la Biblia encierra secretos que solamente Dios nos podía haber realmente manifestado y revelado para que podamos comprender que estamos rodeados de un mundo espiritual que explica también el fenómeno ovni, los gigantes que existieron durante 1000 años en el mundo y que también hay huellas acerca de ello, para que podamos nosotros cada día apasionarnos más por la verdad y conocer las Sagradas Escrituras. Este libro lo pueden encontrar ustedes en todas las librerías, en Miami, en Perú, en Sudamérica, en México. Está escrito por la editorial Berea y pueden ustedes conseguirlo ya desde el día de mañana. Se los recomendamos, va a ser de muy grande edificación para sus vidas y que Dios los bendiga. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 2 del Antiguo Testamento. Continúa el recorrido a través de la historia de Israel en 84 de conferencias del doctor Armando Alducin, donde examinaremos el libro de Levítico y Números. Adquiere nuestra USB y lleva la palabra de Dios en todo lugar, todo a un precio especial para tu edificación. Examinando el libro de Levítico con temas como el alimento de Dios, la ofrenda de paz, impurezas sexuales, los días de reposo, las fiestas judías y más. En el libro de Números examinaremos el camino del pueblo a través del desierto, con temas como preparación para la guerra, la pureza del pueblo de Dios, la Pascua en el desierto, marchando hacia la tierra prometida y murmuración contra un líder. 84 de conferencias del doctor Armando Alducin a un precio especial. El doctor Armando Alducin presenta 114 audioconferencias acerca del tema de la apologética. Hay muchos escépticos que dudan y atacan la existencia de Dios. Hay muchos falsos maestros que promueven doctrinas falsas y niegan las verdades clave de la fe cristiana. Y la misión de todo creyente es combatir estos movimientos. Descubre la postura bíblica sobre temas como el ateísmo, la filosofía, la creación, la maldad, ovnis y otros temas controversiales aclarados por el doctor Armando Alducin. Prepara tu corazón para hacer frente a movimientos, doctrinas, escepticismos y negaciones bíblicas en un set de 114 audioconferencias sobre apologética. Lleva contigo la palabra y posiciónate al frente de la batalla, desde donde estés. 114 audioconferencias del doctor Armando Alducin a un precio especial. Pues vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la muerte y la resurrección del anticristo. Un tema por demás bastante controversial porque, pues, como hemos estado viendo en los estudios pasados acerca de este famoso anticristo y su muerte en la Biblia, además de que va a resucitar supuestamente, como lo hemos visto, estamos tratando de investigar realmente hasta dónde llega el poder de Satanás.
porque cuando hablamos de Satanás, estamos bastante limitados en cuanto a poder comprender realmente lo que la Biblia nos revela. Y mientras avanza el tiempo y avanza la tecnología y avanzan todos los inventos que hemos podido alcanzar, científicos, tecnológicos, etcétera, etcétera, como que comenzamos a comprender un poco más lo que la Biblia nos reveló hace pues más de 2500 años por medio de los profetas hebreos y por medio también de los apóstoles del Señor Jesucristo. En el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, que es nuestro tema sobre la muerte y resurrección del anticristo, hemos visto claramente que no hay ninguna duda acerca de que específicamente se menciona que el anticristo va a ser muerto, o sea, va a ser herido con alguna arma filosa, y esto tampoco hay ninguna duda porque, como hemos visto y lo vamos a volver otra vez a repetir, va a ser una espada o va a ser un puñal con el cual va a ser herido, pero él va de alguna forma a asombrar al mundo porque va a volver a la vida. Dice en el capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hemos visto también, esto es un breve repaso del estudio pasado, que muchas personas han interpretado esto como que una de sus cabezas se refiere a uno de los imperios que él gobernó, el Satanás, en el pasado. Y que este es Roma, o sea que cuando cayó Roma realmente es la cabeza a la que la Biblia se refiere como herida de muerte. Pero cuando continuamos leyendo el mismo capítulo, nos damos cuenta que esto no nos permite interpretarlo de esta manera. Por ejemplo, dice en el versículo 12 del capítulo 13 de Apocalipsis, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, está hablando del falso profeta, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores que adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, ¿cómo podría el falso profeta estar adorando un imperio? Un imperio que en el tiempo que se escribió el Apocalipsis por el apóstol Juan, pues estaba en existencia. Y más adelante, dice la Biblia en el versículo 14, ya lo vuelve otra vez a reenfatizar y a sacarnos de cualquier duda de que la muerte del anticristo es su persona y no es un imperio. Dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí pues ya la Biblia no nos da ninguna duda, o ya no podemos nosotros tratar de buscarle o tratar de encontrar otra interpretación tan clara como lo que la Biblia nos ofrece. Vimos también pues en el último estudio que el mundo espiritual que la Biblia nos revela está poblado de criaturas espirituales. Cuando estoy hablando de criaturas espirituales me refiero a seres o a entidades que Dios ha creado como los ángeles, los serafines, los querubines, los 4 seres vivientes que menciona Apocalipsis capítulo 4, que ahora sí que ese sí es un misterio, ¿qué son esos 4 seres vivientes que supuestamente están relacionados con los querubines? Pero me refiero a entidades espirituales que no funcionan igual que nosotros, ni tampoco tienen un cuerpo igual que nosotros. Entonces, si queremos contestar, ¿existe vida fuera del planeta Tierra? La respuesta es claro que sí, pero es una vida completamente diferente a la de nosotros, en una dimensión completamente a la de nosotros, con leyes cósmicas diferentes a las cuales nosotros dentro del globo terráqueo y dentro del universo que nos encontramos estamos sujetos. Y además estas criaturas o entidades espirituales, la Biblia menciona que tienen acceso a nuestro planeta, al mundo físico visible terrenal en el cual tú y yo vivimos.
Entonces, estas criaturas espirituales como los ángeles, dice, lo vimos en el estudio pasado, han llegado a nuestro planeta, están dentro de nuestro planeta, se han aparecido en nuestro planeta con cuerpos humanos. O sea, ellos tienen un cuerpo que puede transformarse como el de nosotros y nosotros verlos como seres humanos, no los podríamos distinguir. Dice Hebreos capítulo 13 que muchos han hospedado ángeles sin saberlo. En capítulo 18 del Génesis, que ya lo vimos también, se aparecieron dos ángeles con Jehová, a Abraham y a Sara. Y Abraham los recibió como si fueran seres humanos. Dios se apareció en forma humana acompañado de dos ángeles, los cuales después fueron a Sodoma. En el capítulo 19 nos acordamos que fueron a la casa de Lot, ¿verdad? Y que los sodomitas los querían violar, etcétera, etcétera. Y estos ángeles realmente tienen el acceso al mundo físico visible, pueden aparecer como hombres y pueden comer como nosotros comemos. O sea, ingerir alimentos y bebidas que los seres humanos comemos e ingerimos. Esto es asombroso, pero así los describe la Biblia. Cuando penetramos en este mundo espiritual, entonces, descubrimos también que aparte existen otras criaturas espirituales que la Biblia le llama demonios. La palabra demonios es la palabra griega daimon, con D de David, daimon, tal como suena. Y simplemente significa seres inteligentes. Estos demonios, cuando Jesucristo hizo su aparición en el escenario terrenal, habían invadido completamente la mayor parte del área del Medio Oriente, donde Jesucristo comenzó a ministrar y donde él tuvo su ministerio terrenal. Y por ejemplo vemos en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, versículo 1 y 2, que cuando vino al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, o sea, Jesús sale de la barca en la cual se encontraba, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, un espíritu sucio, un espíritu que está relacionado con el pecado, con la maldad. Entonces, estos demonios son descritos en los evangelios como criaturas, entidades espirituales invisibles que sin embargo pueden tener acceso a nuestro cuerpo, pueden entrar a nuestro cuerpo, pueden entrar a las neuronas cerebrales, pueden entrar a nuestras cuerdas vocales y cambiar nuestra voz, pueden entrar a nuestros nervios ópticos, pueden entrar a nuestros oídos, a nuestros músculos. Este hombre gadareno que describe Marcos 5 y que también el Evangelio de Lucas lo describe, era un hombre que tenía una fuerza impresionante, que rompía las cadenas. Y no era una fuerza natural, desde luego, era una fuerza impartida por estas criaturas espirituales que estaban funcionando, usando su boca, sus cuerdas vocales, sus ojos, sus músculos dentro de la persona. Y es interesante también que estas criaturas espirituales pueden ser miles las que puedan entrar dentro de un cuerpo humano, pero también dentro de los animales. Por ejemplo, dice más adelante que cuando Jesús lo vio de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Cuando este endemoniado vio a Jesús, corrió a Jesús y se arrodilló delante de Jesús. Y clamando a gran voz, y aquí vamos a ver que es el demonio el que está usando las cuerdas vocales de este hombre, le dijo, clamando a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro o te juro por Dios que no me atormentes. La simple presencia de Jesucristo era causa de tormento de estas criaturas espirituales que estaban dentro de este hombre. Y simplemente al estar enfrente de Jesús se sentían atormentados.
y le pidieron que no fueran atormentados. Y vemos a continuación que porque le decía, Jesucristo lo estaba reprendiendo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo, Legión, porque somos muchos. O sea, cuando Cristo interroga al demonio, le contesta uno solo. Y le dice, me llamo Legión. Una legión era un grupo de soldados romanos que formaban un conjunto de 6,000 soldados. Imaginémonos nada más, 6,000 soldados. O sea, dentro de este hombre había 6,000 demonios, guiados por uno que se llamaba Legión. Esto nos habla claramente que el mundo espiritual invisible de maldad está claramente organizado. Como lo dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, regiones de espíritus en las regiones celestes. O sea, hay principados, o sea, hagamos de cuenta que son rangos militares. Primero está el soldado tiene arriba al cabo, al teniente, al coronel, al teniente coronel, al general, etcétera, etcétera. De la misma manera están organizados los poderes de las tinieblas. Satanás es el rey, después tiene príncipes, después tiene gobernadores sobre cada ciudad, después sobre cada individuo, que son los que hacen el trabajo sucio, le podríamos llamar de esta manera, y que son los demonios. Entonces, la Biblia nos revela un mundo impresionante, que no significa que por el hecho que no podamos nosotros percibirlo con nuestros 5 sentidos, no deja de existir, porque Jesucristo nos lo reveló. Y vemos que este mundo invisible, en este caso de, repito, querubines, serafines, ángeles buenos, ángeles malos, demonios, existieron antes que nosotros y continúan existiendo. O sea, el mundo espiritual fue creado primero que la raza humana, de acuerdo a la Biblia. Dice Hebreos capítulo 11 que el mundo espiritual, aunque nosotros no lo podamos ver, por la fe lo podemos percibir, por la fe en lo que la Biblia nos revela. Creemos que lo que la Biblia nos revela es verdad, porque detrás de la Biblia se encuentra un Dios, el Dios y Padre de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de Jesucristo, que lo envió a este mundo a morir en una cruz y que nos ha dejado esta revelación que nos corre las cortinas del mundo espiritual. Muy bien. Ahora veamos a continuación cuál será su plan principal en el mundo. O sea, Satanás tiene un plan claramente diseñado, proyectado cuidadosamente desde hace muchos siglos. Y es interesante que nosotros recordemos que desde la Torre de Babel encontramos, cuando nosotros estudiamos la Biblia, no nos concentremos tanto en lo que el hombre, en las maldades del hombre, sino, repito, lo que se encuentra detrás de las maldades de los seres humanos. Esto no significa, claro, que el ser humano no sea responsable, porque somos responsables. Y cuando nosotros abrazamos la maldad, estos poderes invisibles de maldad pueden influenciar en nuestras vidas y pueden llevarnos a cometer actos o a ir o dirigir completamente nuestra mente, nuestros pensamientos en contra de los mandamientos de Dios, en contra de todo lo que la Biblia nos dice. Y en la Torre de Babel encontramos un hombre llamado Nimrod, que fue el primer rebelde. Dice en Génesis capítulo 10, del 8 al 10, que él construyó la primera ciudad llamada Babel, la que después se convierte en Babilonia, que después de Jerusalén es la ciudad más mencionada en toda la Biblia. Ocupa el segundo lugar en toda la Biblia, la ciudad de Babilonia, en ser mencionada después de Jerusalén. Nimrod funda esta ciudad
Y en aquel tiempo Dios había ordenado primero a Adán y Eva y después del diluvio a Noé: dispérsense, no se reúnan todos en un solo lugar. Quiero que vayan a poblar toda la tierra y puedan construir ciudades o lo que ustedes quieran, pero no se concentren en un solo lugar. Sin embargo, este hombre llamado Nimrod, después de esta orden en Génesis capítulo 9 a Noé: vuelvan ustedes a poblar la tierra, reúne a las personas que en aquel tiempo se encontraron como ahora sí que nacieron después de los 3 hijos de Noé, para poblar la tierra y reunirlos en un solo lugar en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar en la Biblia pertenece geográficamente a lo que es actualmente la nación de Irak. Entonces, cuando digamos la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos, es la región geográfica donde se encuentra Irak actualmente. Y ahí en Irak, ahí en la tierra de Sinar, levantaron el Sigurat con Z, un Sigurat, que son torres o una torre inmensa cuya cúspide querían ellos creer que iba a alcanzar tal vez a Dios o que iba a llegar hasta el cielo. Y la cuestión es que Nimrod concentró al mundo por primera vez en la historia en la primera rebelión masiva en contra de los mandamientos de Dios de dispersarse y además de formar un solo gobierno y una sola religión. Qué interesante. El primer intento satánico, repito, porque detrás se encontraba Satanás de Nimrod. El primer intento satánico en la historia fue de que el ser humano no poblara la tierra entera, sino que se concentraran bajo un solo hombre, bajo un solo gobierno, bajo una sola moneda, podríamos llamarle así, bajo una sola religión, que es exactamente como termina la Biblia y como terminará la civilización del ser humano. Un solo gobierno, un solo ejército, una sola moneda, una sola religión. Todo bajo una cabeza, bajo un líder, bajo un dictador que la Biblia llama el hombre de pecado. La Biblia le llama el inicuo, el rebelde, el anarquista o finalmente la bestia o el anticristo, como vamos a ir viendo poco a poco. Y este plan, que actualmente se conoce como la agenda globalista, es precisamente la agenda o el proyecto o la planificación que detrás de todo esto se encuentran los poderes de las tinieblas. Quitarles a las naciones su soberanía nacional y quitar todas las fronteras, ¿verdad? Que sea todo un solo gobierno, un solo hombre. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Satanás querría que el mundo llegue a tener solamente un gobierno, una moneda, un ejército, una religión? Porque es más fácil de controlarnos. Entonces ya no serían, ahorita somos cerca de 200 naciones, estamos en el año 2020, somos cerca de 200 naciones en el mundo, estamos en el siglo XXI, 2020, pero imaginémonos que entonces, si así repartidos por todos lados, estamos que en guerra por aquí, por allá, unidos todos ahora bajo un solo concepto, bajo un solo plan, bajo un solo proyecto, nos damos cuenta de qué manera esta es la forma como Satanás ha planeado que el mundo termine, que va en contra, repito, de los planes de Dios. Entonces, el mundo está rodeado, nuestro mundo físico, visible, terrenal, estamos rodeados de influencias tremendas que están operando en nuestra mente. Porque aquí la mente es el campo de batalla entre el bien y entre el mal. Aquí es donde se libra la batalla espiritual en nuestras mentes y nosotros tenemos la capacidad otorgada por Dios para escoger un bando o el otro bando. Somos responsables y nadie puede decir yo quiero ser neutral.
ni aquí ni allá. Esto no existe en la Biblia. No existe lo gris, o estamos en lo blanco o estamos en lo negro. O servimos a Dios o servimos a Satanás. No hay una tercera opción. Vuelvo a repetir, el camino angosto que conduce a la salvación y el camino ancho y espacioso que Cristo mencionó, Mateo capítulo 7, que conduce a la perdición. Y nosotros tenemos que escoger. Muy bien, ahora vemos a continuación claramente que en el pináculo de su carrera, el anticristo se exaltará como Dios. Se va a proclamar a Dios a los 3 años y medio de cuando comience la tribulación. Y esto lo encontramos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida de Jesucristo o el arrebatamiento de la iglesia, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto nos habla que el templo judío va a ser reconstruido, y cuando sea reconstruido, a la mitad, después del pacto que ya hemos visto también, Daniel 9, 24 al 27, que el anticristo va a hacer con los judíos, a los 3 años y medio los va a traicionar, va a entrar y va a profanar el templo, tal vez va a repetir la misma abominación que hizo Antíoco Epífanes, un griego que aproximadamente en el año 150 a 200 antes de Cristo entró al templo judío y ofreció un puerco, que es un animal inmundo para los judíos, en el lugar de los sacrificios. Y finalmente pues ya la familia de los macabeos, todo esto es historia, acabó con Antíoco Epífanes y recobraron otra vez el templo. Pero el anticristo va a hacer lo mismo, va a entrar a los 3 años y medio y va tal vez a sacrificar a un puerco, y en ese momento se va a proclamar él como Dios. Sin embargo, habrá ciertos impedimentos que tienen que ser removidos para que el anticristo tome el poder completo y total. En primer lugar, antes de que el anticristo, ya vamos a adentrarnos ahora sí un poco más profundamente en nuestro estudio del Apocalipsis 13, para que el anticristo llegue antes a tomar el poder total, tiene que ser muerto con una herida mortal en su cabeza y ser resucitado. Apocalipsis 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, no es hasta que el anticristo resucite o supuestamente vuelva a la vida después de demostrar que estuvo muerto, que la tierra lógicamente lo va a adorar como un Dios. Cuando vean que estuvo muerto y que tiene pulso de la vida, imaginémonos nada más, pues toda la gente va a creer que realmente es el Mesías, que los judíos creerán que es el Mesías que estaban esperando, pero la tierra de alguna manera se va a sorprender y le va a rendir adoración. En segundo lugar, para que el anticristo tome completamente su poder, él va a tener que eliminar a todos los sistemas religiosos que se conocen como la gran ramera en Apocalipsis 17, donde vemos una mujer montada sobre una bestia. Y sabemos claramente que la mujer, la ramera, es el último sistema religioso que el diablo va a diseñar, pero que al principio, al verse montada sobre la bestia, implica que este sistema religioso tendrá influencia sobre el poder político. La bestia es el anticristo, la ramera montada arriba del anticristo es el sistema religioso. Pero a los 3 años y medio, o sea, los primeros 3 años y medio, este sistema religioso va a ser el que persiga a la cristiandad.
O sea, la misma religión va a perseguir como ha sido en toda la historia. Recordamos que ¿quiénes han sido los más grandes perseguidores del cristianismo y de los judíos? La misma religión. ¿Quién mató a Jesucristo? La misma religión de los judíos. Los líderes principales religiosos fueron los que crucificaron a Jesucristo. ¿Quiénes persiguieron a los cristianos y los echaron a los leones? Roma y después el pontificado o la iglesia romana apostólica que se levantó después de Constantino en el año 350 aproximadamente después de Cristo, y comenzó a inventar la Inquisición con Torquemada, el famoso líder español que comenzó a desmembrar a los cristianos, a torturarlos y no se convertían igual que a los judíos y a los gitanos también. Entonces ha sido siempre, esto es bien interesante, la religión, el movimiento satánico que el diablo ha usado para perseguir a los verdaderos cristianos. Aquí es cuando nosotros podemos recordar que el cristianismo no es una religión. Esto es una grandísima equivocación de los medios de comunicación, de escritores que no conocen la Biblia. Las religiones son el sustituto del cristianismo. O sea, ¿qué son las religiones? Son ideologías, son sistemas inventados por nosotros. Llámese judaísmo, hinduismo, budismo, sintoísmo, zoroastrismo, etcétera, etcétera, que líderes o seres humanos como tú y como yo inventaron. Por ejemplo, Mahoma pues comenzó a desarrollar lo que se conoce como el Islam. Y era un hombre, ¿verdad?, que tenía ataques tal vez epilépticos y que a través de visiones recibió el libro del Corán, que es la base fundamental de esta religión del Islam. Los hindúes tienen más de 6 millones de dioses. Buda, antes de morir, le dijo a sus discípulos, busquen la verdad. Nunca dijo que era la verdad. Y hace su aparición en el mundo el Hijo de Dios, Jesucristo, enviado desde el cielo para traer desde el cielo a la tierra, no una religión, para reconectarnos con Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede hacer contacto con mi Padre. Nadie puede ir a Dios si no es a través de mí. Si tú quieres conocer al verdadero Dios, al único soberano Dios y creador del universo, primero tienes que conocer a Jesucristo. Y cuando tú conoces a Jesucristo y le permites entrar a tu vida, Él te va a conectar con su Padre. Él es el enchufe, podríamos llamarle así, para conectarnos con su Padre. Y al conectarnos con su Padre, recibimos otra vez una vida que perdimos en el huerto del Edén, la vida espiritual. Al conectarnos con su Padre, recibimos la vida espiritual. Nos transmite la electricidad, la energía espiritual que no teníamos y que ahora comenzamos con esta energía bendita, divina, a funcionar para poder hacer cumplir, servir y adorar al Dios vivo y verdadero. Entonces, vemos que esta religión es la que el anticristo va a tener que terminar con ella, y lo explica Apocalipsis 17, que los 10 gobiernos o las 10 naciones que el anticristo va principalmente a gobernar y a través de las cuales él va a tratar de conquistar otros medios y otras naciones y otras regiones mundiales, son las 10 naciones o los 10 gobernantes satánicos, desde luego. Yo creo que van a ser principados satánicos gobernando junto con el anticristo. Estos 10 gobernantes van a destruir a la gran ramera. Dice Apocalipsis 17 que la van a quemar, o sea, van a incendiar tal vez el Vaticano, porque estamos seguros que ahí es donde va a tener sus cuarteles generales el futuro falso profeta. Y en tercer lugar, para que el anticristo pueda tomar el poder completo, después de que demuestre que resucitó y que acabó con el sistema religioso, tendrá que matar a los 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11
versículo del 3 al 7. Los últimos dos testigos, que tal vez serán Moisés y Elías. Es posible que sean Moisés y Elías, no sabemos, pero todo indica que así va a ser. Entonces, estos dos testigos, o puede ser Enoc, porque en la Biblia solamente ha habido dos hombres en el Antiguo Testamento que no murieron. Enoc, dice Génesis 5, fue traspuesto, fue sacado del mundo sin morir, como un tipo del arrebatamiento. Y Elías, vemos que Elías estaba caminando con Eliseo su siervo cuando vino un carro de fuego, ¡brum!, y se lo llevó al cielo así de repente. Entonces, tal vez sea Enoc o Elías, o tal vez Moisés, porque dice que Moisés, dice la Biblia, que no se sabe dónde lo enterraron, que lo enterró Dios. Y de cualquier manera, el anticristo, dice Apocalipsis 11, va a matar, la bestia que sube del abismo, matará a los dos testigos. Entonces, una vez que resucite, una vez que acabe con todos los temas religiosos y que ya no tenga ningún impedimento, el anticristo se va a proclamar o se va a adjudicar completamente el título del Dios único y verdadero. Y finalmente vemos en Apocalipsis capítulo 13 que vendrá el tiempo cuando el anticristo sea herido de muerte, que es el tema principal de este estudio, lo cual significa que recibirá una herida letal, una herida mortal que le quitará la vida. Sin embargo, esta herida va a ser realmente sanada y va él a asombrar al mundo cuando él resucite. Y sabemos que detrás de todos estos milagros del anticristo y detrás de todos los milagros del falso profeta, pues como ya hemos visto, hay un mundo espiritual de maldad que va a respaldarle, como dice Apocalipsis 13, que Satanás le va a entregar al anticristo todo su poder, su reino, sus milagros que él realice, no serán hechos por él. Así como Cristo, los milagros de él no eran hechos por él, sino por el Espíritu Santo. Cristo hablaba por el Espíritu Santo, Cristo sanaba por medio del Espíritu Santo. Así el anticristo tratará de imitar a Jesucristo y el anticristo actuará, pero no por él mismo, sino por el poder que estará dentro de él, que es el poder de Satanás. Y es posible, ¿verdad?, que nosotros veamos en estos tiempos que vivimos tan peligrosos de la pandemia y del coronavirus y la formación de un gobierno globalista que se está levantando cada día con más autoritarismo, con más totalitarismo, con gobiernos autoritarios que están ya ejerciendo ya no una autoridad, sino un autoritarismo, cruzando la línea ya, robando nuestras libertades individuales y nuestras garantías personales, donde terminarán quitándonos tal vez propiedades privadas, etcétera, etcétera. Y este socialismo, comunismo que está surgiendo en el mundo es la pavimentación que precisamente preparará el surgimiento de este personaje llamado el anticristo. Y en la próxima clase, en el próximo estudio, vamos a terminar mostrándoles de qué forma el anticristo va a morir, de qué forma las palabras originales griegas que se usan en Apocalipsis 13 principalmente, vamos a escudriñarlas con mucho cuidado para poder demostrar qué es lo que se encuentra realmente detrás de la muerte y la resurrección del anticristo. Mientras tanto, el fin de todas las cosas se acerca. Seamos sobrios y velemos en oración. Que Dios los bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz
paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.